Vender más no es una sensación, es una realidad. Haga como nuestros clientes. Confíe en nuestros medios. Radio y televisión. Todo el Valle. Toda la audiencia. Decídase ya. No sea un comerciante más. Elija ser un exitoso cliente nuestro. Llámenos. Tenemos un plan para cada necesidad. Haga radio y televisión y no pare de vender. Neuquén Producciones en toda la Patagonia. Las radios más escuchadas. Los canales locales de aire más vistos. Publicite con nosotros. Elija publicitar en este medio. Línea de contacto para vender más. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Teléfonos 0299 447 3108. Celular 0299 154 16 0903 154 2096 10 0298 154 76 52 39. Está a solo una llamada del éxito. Neuquén Producciones. Y felices ventas. Justa causa de ir a la marcha en defensa de la independencia judicial el jueves 3 de febrero a las 19 en Plaza Lavalle. Invitamos a participar a toda la ciudadanía. Sin jueces independientes no hay república, ni libertad, ni progreso. Sin fronteras, la señal del Neuquén. Tus temas son siempre muy bellos. Sin fronteras. Oh, 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 oh. También les gusta a todos ellos. Sin fronteras. Oh, 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 oh. Me gusta escuchar y sintonizar y cómo me haces bailar. Me gusta y me excita, tu ritmo me invita y cómo me hace sentir. Digo quiero despertar, escuchar todo el día sin parar. Sin fronteras. No tengo nada que buscar. No hay otra radio así. Tú me brindas siempre más y tu programación fenomenal. En el 22 no me saca de acá. El verano ya está aquí. Vos sos la radio que yo pido. Sin fronteras. A mí me gusta todo de ti. El 2022 te sigo. Sin fronteras. A mí me gusta todo de ti. 2022. Sin fronteras. Desde que te encontré aquí en el dial, sabes bien que solo te quiero escuchar. Sin fronteras. Día y noche sigo sin parar. Sin Me fronteras. gusta tu estilo singular. Sin fronteras. Tú me pones a bailar. Solo pido Sin fronteras. Báilame una vez más. Nunca escuché una radio que lo haga como vos. Hey, hey, minuto, hey, hey. Sin fronteras. No hay otra radio que lo haga como vos. Sin fronteras. Otra vez. La pandemia nos abrió los ojos. Ya nada podemos hacer solos. Por eso queremos acompañarte y levantar tus ventas. Porque somos una familia. Y si te va bien a vos, nos va bien a todos. Sumate. Publicita en radios al mejor precio del mercado. ¿Qué digo? Del país. Se unen para acompañarte y que juntos logremos el éxito. Comunicate ya. Estamos para acompañarte en las buenas y en las malas. 2994-160903 2994-209610 2984-765239. Los números del éxito. Por teléfono o por WhatsApp te acercamos la única salida. La mejor. Publicita en radios, sumate. Y suma más ventas. Buenos días, Argentina. Buenos días, República. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón de la República Argentina. Nos subimos ya a la ruta de la información para recorrer el país del interior sin fronteras.
Una creación de Neuquén Producciones para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, y la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Todo lo que hay que saber sin fronteras. Recorremos el país del interior. En la conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Y todas y cada una de las operadoras y los operadores que toman la señal desde www.farvap.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde el portal de noticias www.noticiasinfronteras.com. Dirección, Marisa Noemí. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Y a todo el equipo de producción que desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde el mar a la cordillera hacen posible este programa Sin Fronteras. Síganos en la web o en las redes Facebook Radiodifusores Patagónicos, en nuestra fanpage Sin Fronteras Radio TV. Súmese al grupo de Facebook Noticias Sin Fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Fronteras Radio TV. Síganos en Instagram Sin Fronteras Radio TV y en Twitter @sfronteras. Participe desde cualquier rincón del país del interior. Los protagonistas están en contacto. Por WhatsApp 2994-160-903, 2994-2096-10, 2984-765239. Por mail, sinfronterasradiotv@yahoo.com.ar o al email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Comenzamos ya. Nos subimos a la ruta de la información y comenzamos a recorrer el país del interior sin fronteras. Recordamos que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos impone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de investigar, recibir información, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. Ratificados por la República Argentina con rango constitucional después de la Convención Constituyente de 1994. Las opiniones vertidas por los invitados, los informes, como así también las entrevistas y columnas de opinión, se enmarcan en ese contexto legal y no reflejan necesariamente la opinión de este medio. Bienvenidos a una nueva edición del programa Sin Fronteras. Quien les habla, Ricardo Huarte, les da la bienvenida con un gran abrazo a la distancia a todos y cada uno de los radiodifusores que toman la señal y toda la vasta audiencia que nos sigue desde todos los rincones del país del interior. Abrazo gigante Sin Fronteras y comenzamos nuestra edición del día de hoy. El verano se lo siente en la piel. Los cuerpos sudan, los corazones laten más fuerte. Quédate en el verano 2022 junto a tu radio. ¿Qué más se escucha? Quédate Sin Fronteras. En esta ruta de la información, el país del interior sin fronteras, y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte como siempre si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farvap.com.ar, renovada en este año 2022. Todos los días, en vivo, desde las 8 de la mañana, desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz, desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos
tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Bienvenidos entonces, Sin Fronteras, en la radio, en la web y en las redes, con la conducción de quienes habla, Ricardo Huarte, un gran equipo de producción en cada una de las radios que son parte de la cadena más grande e importante de la radiodifusión argentina. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Y continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nosotros nos vamos a ir al norte de la Patagonia, a la provincia del Neuquén, más precisamente al centro de esa provincia, en donde el tren de carga a Zapala dejó de funcionar hace más de 10 años, se podría llegar a decir, pero lo vamos a saber con certeza porque vamos a estar charlando con alguien que sabe y mucho de esto. Sin embargo, la Cámara de Comercio insiste en su regreso a pesar de la negativa por parte del gobierno. ¿Por qué se niega el gobierno? ¿Esperarán hasta el mes de marzo para hacer la presentación concreta del proyecto? No. Hubo un proyecto que se presentó y nosotros vamos a hablar con René Álvarez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zapala, quien comentó que buscaban la forma de hacer progresar la economía local y algo más. Por eso le damos la bienvenida a René Álvarez. ¿Qué tal, René? ¿Cómo te va? Ricardo Huarte te habla. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, contanos. Como dice una vieja locutora, sí. La audiencia se renueva. Por las dudas vamos a decir dónde queda Zapala o qué es Zapala. Zapala es una ciudad enclavada en el centro de la provincia de Neuquén. Es prácticamente el corte más importante de rutas. La ruta 40, que es la madre o es la espina dorsal de las rutas argentinas, se corta con la 22 que une el Pacífico con la cordillera, y a su vez a través de la cordillera con el Atlántico con Zapala hasta Pinochado es argentino, Pinochado Talcahuano es chileno. En 900 kilómetros unimos los dos mares. Mirá vos. Y los dos puertos importantísimos. Lo que nosotros hemos visto que tenemos una economía no de hambre, pero muy meseteada, porque para colmo nosotros vivimos en una meseta, entonces sabemos de qué hablamos de una meseta, con pequeñas ondulaciones, no tenemos los picos estos que hacen temblar las economías como es una zona petrolera, que anda el petróleo, la economía está allá arriba, para el petróleo y están en una pobreza total. Claro. Nosotros no nos movemos, antes éramos un polo industrial, éramos el polo industrial de la provincia de Neuquén. Con el tiempo pasamos a ser un pueblo casi marginal. ¿Por qué eso, René? Y porque éramos una plataforma logística sin saber lo que era una plataforma logística. Porque llegaba el tren, se descargaban los vagones y se distribuía toda la mercadería que venía de Buenos Aires hacia todo el interior de la provincia, o iba al norte, Chosmalal, Barranca, Butarranquil, Andacollo, toda la zona minera, digamos, del carbón, de la baritina y del oro en Andacollo. Por la otra vía, abastecíamos lo que eran Las Lajas, Loncopué, Copahue, Cabiagüe, El Huecú y demás. Hacia el sur proveíamos con lo que llegaba a Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alúmine, Villa Pegüeña, etcétera, etcétera. Sí. Cuando se paraliza el tren, también nos llevan los cuarteles. Nos llevan el cuartel de Zapala, nos llevan el cuartel de Cobunco, nos llevan el cuartel de Alúmine, de Junín de los Andes, y lógicamente era una economía que movía muchísima mercadería. Pero además, eso se sintió, René. Sí. René, ahí se sintió como un vaciamiento del centro de la provincia. Correcto, fue un vaciamiento. Qué buen término. A tal extremo que en la Cámara, cuando discutíamos cómo podemos empezar a oxigenar esto, el presidente de la Cámara, el señor Osvaldo Rodríguez, dijo:
Yo me siento como si fuéramos los uruguayos en el medio de la cordillera. Para los que no lo recuerdan, fueron unos muchachos que en un avión estuvieron 90 días tirados en el medio de la cordillera, y la mejor noticia que recibieron era cuando alcanzaron a escuchar que no lo buscaban más. Empezaron a ver cómo salían. Nosotros estamos igual. Si bien la provincia el último tiempo ha hecho aporte en el maquillaje de la ciudad, de poner asfalto, arreglar las calles, pero en la profundidad de la economía no apareció todavía. Claro. Nosotros tenemos el proyecto Zona Franca paralizado hace 32 años. Hace 3 años se adjudicó la Zona Franca, ya tendrían que estar funcionando la Zona Franca, y recién estamos por iniciar la parte 2 del proyecto de instalación de la Zona Franca. Pero ya llevamos 3 años desde que se firmó ese contrato. Y para nosotros la situación nuestra es como si estuviéramos debajo del agua y tenemos un tipo sentado en la orilla de la pileta que dice, aguantá otros minutos, y llevamos 6 minutos bajo el agua. Bueno, pero René, hay un tema que no se entiende absolutamente, ¿sí? Y esto tiene que ver en lo político y en lo económico. ¿Por qué? Si los puertos de Bahía Blanca y los puertos de Chile están apoyando el reclamo de ustedes, ¿sí?, que son beneficiarios de este servicio, ¿por qué los políticos que tienen que tomar la decisión no lo hacen? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lamentablemente no hemos podido hablar con el gobernador. ¿Por qué esta mirar para otro lado y venirnos a traer papelitos de colores, como digo yo? Porque esta no es la economía que Zapala se merece. Zapala era la capital industrial de la provincia en una época, cuando teníamos el ferrocarril. Bueno, en esta discusión en la Cámara de Comercio, lo que encontramos como alternativa rápida para salir, tenemos las vías. El tren llega hasta Bahía Blanca, entonces empezamos a averiguar hasta dónde llegaba el tren. Bahía Blanca. A los 15 días habíamos llegado a Cipolletti, a 200 kilómetros de Zapala. Claro. Seguimos averiguando y el tren ocasionalmente llega hasta el paraje de Chayacó, que queda a 120 kilómetros de Zapala. Entonces, ahí estamos hablando, René, ahí estamos hablando de vías que están en condiciones. Exacto. Hasta Chayacó ha venido el tren con carga hasta hace muy poco tiempo. De vez en cuando viene Ferrosur, contratado por Belgrano Cargas. Bien. Que traen arena desde el litoral. Pero ahí, normalmente lo traen hasta Cipolletti, sí, y de Cipolletti se va en camiones a Vaca Muerta. Uh-huh. Lo que pasa es que las rutas están totalmente saturadas y destruidas. Totalmente, sí, sí. Porque todos hablamos del mantenimiento y la puesta en marcha del ferrocarril y que patatín ¿y cuánto cuesta mantener una ruta? No, cuesta ¿cuánto muchísimo, cuesta? Muchísimo, muchísimo. ¿Y cuánto dura una ruta con los pesos que se le ponen? Porque si hubiera balanza, de acuerdo, pero no hay balanza. Y vos sabés que la ley dice 28 toneladas, pero cualquier camión, inclusive los chilenos, van con 35 o 40 toneladas. Claro, y las destruyen en las rutas, sin duda. Claro. Entonces, el retirar el ferrocarril también paralizó toda la fruticultura de lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y explotó los costos. Y se dio la ecuación que hacían los ingleses. Porque tenemos que aprender de los ingleses, no los critiquemos, miremos las cosas que hacen bien y copiémoslas. ¿Y sí? Es lo que hacían. Venían con una mercadería cara de transporte hasta el consumo argentino, que era la punta de Riel, Zapala. Pero de acá iban con otra tarifa, que era porque ya los costos habían sido cubiertos con los argentinos que vivíamos en la parte marginal de la República. Entonces iban con un flete barato, con sus cueros, con su lana, con su pelo, con la madera, con todo lo que llevaban de la región. Claro. Y ahora nos ocurre lo mismo. Venimos con los camiones caros, con un flete caro, y vamos con un flete barato para la capital federal o para Bahía Blanca. Bueno, pero el reclamo de René Álvarez y del grupo zapalino que reclama y que pide a gritos que vuelva el tren a Zapala,
¿sí? Está siendo escuchado, aparentemente está siendo escuchado. ¿A qué me refiero con esto, René? A que ustedes han logrado de que el año pasado el Movimiento Popular Neuquino haya presentado un proyecto en la legislatura para presentárselo al Ministerio de Transporte de la Nación. De ahí a que el Ministerio haya hecho oídos sordos, que le sale muy bien, ¿sí? Y no haya planteado absolutamente ninguna respuesta, bueno, pasan con esos tiempos políticos. ¿Y de eso qué podemos recordar o por lo menos rescatar, René? Yo creo que el gobierno provincial y el gobierno municipal recién ha tomado participación activa a partir de un comunicado del gobernador hace una semana, donde iba a pelear para que el ferrocarril retorne a Cutralcó. Esa es la política de Ferrocarriles Argentinos. Pero ellos lo están mirando, dicho, René, ellos miran el tren como pasajero y nada más. Y nosotros es al revés, nosotros miramos el tren productivo que le llamamos, y no nos oponemos de ninguna manera al de pasajero. Decimos que también venga el pasajero, no hay problema, pero nosotros necesitamos comercializar con el tren, porque el puerto de Bahía Blanca, en cuanto se descuiden, queda saturado, y con los problemas que hay, de container en este momento, se agrava el problema. Además, tuvimos un hecho favorable para demostrar la necesidad y la capacidad y la necesidad de poner en marcha el corredor bioceánico Bahía Blanca-Talcahuano, haciendo plataforma logística o quiebre de la carga en Bahía Blanca, en Zapala. Y ahí nos convertimos en la plataforma logística de la Patagonia Argentina. ¿Cuál fue el hecho? Cuando ustedes se acordarán, cuando se atravesó el barco en el canal de Suez, que la economía mundial tembló. Aparte de la pandemia, estuvo el 7 días atravesado el barco y no sabían cómo agilizar todo el comercio que estaba paralizado. Claro, porque eso fue como un piquete, pero mundial. Mundial. Hola, René. René, ¿me está escuchando? A ver, no sé qué pasó, pero no la tenemos la llamada. Vamos a intentar de vuelta encontrarnos con René Álvarez, ¿sí? De la ciudad de Zapala, en la provincia del Neuquén. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Qué cuestión esta, ¿no? En donde estamos planteando precisamente que el tren de cargas vuelva, y también se está pidiendo que vuelva el tren de pasajeros en la provincia del Neuquén, pero no solamente Neuquén, Río Negro, en la parte sur de Buenos Aires, y esto tiene que ver con cosas que hacen a la economía, no solamente de los productores, sino también precisamente de quienes tienen que ver con los ciudadanos de a pie, que ya bastante tiempo vienen sufriendo con el costo de los pasajes de colectivo, que están tremendamente caros. Entonces se da como una confluencia allí respecto de lo que está pasando. El tren de cargas debe volver, ¿sí? Y se tiene que hacer esa conexión con la región chilena, que llevaría al Pacífico, y poder unir el Atlántico y el Pacífico con el tren de cargas. Y por qué no, si se da la opción, ¿sí?, de que se pueda llegar a dar el tren de pasajeros también, que pueda llegar desde Buenos Aires hasta Talcahuano, por lo menos en la provincia, allí en el país chileno, ¿sí? Vamos a seguir intentando la comunicación con René Álvarez, que se cortó, pero no sé qué pasó con las comunicaciones. Bien, recuperamos la llamada telefónica con René Álvarez, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zapala, y continuamos con esto que veníamos planteando. René, estamos ya al aire nuevamente. Bueno, te comentaba de que en un análisis de FODA, nosotros de 10 puntos tenemos 15 a favor. Qué no bueno. hay cómo parar esto. Tanto Ferrosur, no en forma directa, y Ferrocarriles Argentinos, y de una u otra manera el ex ministro Meoni, primero nos pusieron la excusa del ferrocarril Patagónico Norte actual, que iba hasta contra Almirante Cordero, después que había que reparar la vía, y la última charla, que las vías a partir de Cutralcó estaban destrozadas. Eso motivó
de que la Cámara resolviera contratar un ferrocar o algo parecido, que es una zorrita que anda arriba de las vías para recorrer la vía nosotros. No conseguimos ninguna, ni nadie que nos alquile, ni nos permitan circular, lógicamente, porque la vía está concesionada a Ferrosur. Así que quien te habla y un integrante del gremio de la fraternidad me acompañó en algunos tramos, después otros compañeros de la Cámara también lo hicimos charlando un rato, y quienes nos llevaban la camioneta por el costado de las vías nos acompañaban, y demoramos como 15 días, pero hicimos el recorrido completo y lo fotografiamos. Eso generó un artículo muy importante en el diario Río Negro, que ha llegado a muchos lugares del país, a Dios gracias, y ha provocado un sacudón, a tal extremo que Nación tuvo que hablar. ¿Y qué dijo? Y la provincia se vio obligada a intervenir, no le quedó más remedio. Bien, bien. Y también salió el señor intendente, quien nos recibió hoy, y le presentamos, hemos respetado todo. Fue el primer hombre del gobierno que recibió el informe que realizó la Cámara de Comercio, que en cuanto se solucione el problema en la Cámara de Conectividad, que se nos cortó hoy la conectividad, no lo pudimos terminar de pasar a PDF, solamente pasé un resumen, que fue el que yo te alcancé. Sí, el que recibimos nosotros, sí. Cuando esté completo te lo voy a enviar para que vos lo leas y lo mires. Y eso va sustentado en las fotografías que sacamos en todo el recorrido de la ruta, con un mapa indicando los lugares que nosotros creíamos que estaban mal. Pero el único lugar mal está a la salida de Zapala, que hay 15 metros de vía en el aire. Después el resto lo que tiene son plantas, tantos años descuidados. Limpieza. Hay que limpiarlo, nada más hasta Yayacó. Las vías están en perfecto estado. Perfecto estado. Habrá que cambiar algún durmiente y nada más. Bueno, una buena noticia, René, y bueno, yo te cuento que desde este momento, a través de Sin Fronteras, más de 150 emisoras van a recorrer el país, ¿sí? Para mostrar este resumen que vos nos contás y estas palabras que vos llevás, para que se sepa que lo que está tratando de lograr la Cámara de Comercio de Zapala y recuperar el tren desde Bahía Blanca hasta Zapala también se puede hacer para el norte del país, para el litoral y para todas las ramas del ferrocarril en la República Argentina. Bueno, porque vos imaginaste de que una de las trabas que nos pusieron era que no había carga. ¿Cómo no va a haber carga? Creo que esta fue la anteúltima traba que nos habían puesto. Le demostramos que ellos dicen, por lo menos tendrían que juntar 6.000 toneladas semanales. Eso va a ser por día. Nosotros juntamos sin que el servicio se preste, con el problema que el tomador de cargas tiene, o el miedo que tiene, es pasar al ferrocarril y que el ferrocarril no lo atienda como corresponde. Ya le presentamos más de 30.000 cargas. Nos piden que le demos el nombre de los que hemos consultado. No, que hagan el estudio de ellos. Si ellos fueron los que retiraron unilateralmente el servicio y que Nación es cómplice por no haber dicho respetar el contrato. Entonces... Seguro, pero René, si la Cámara de Comercio no sabe todo lo que tiene que saber y lo que le han pedido, ¿quién lo va a saber? Ustedes lo tienen clarito, por eso saben que va a haber los 30.000 y después se van a sumar y se van a multiplicar. No pueden estar planteando esta situación de ninguna manera. Exacto, entonces después plantearon el problema que las vías estaban totalmente destrozadas, que prácticamente no existían. Le demostramos que las vías están en perfecto estado, que solamente necesitan limpieza, de traficar los primeros viajes con poca carga, de venir con respetar las 17 toneladas por eje que exige como mínimo, como máximo, hasta que la vía se asiente nuevamente y el servicio vuelve a estar en marcha. Las vías están hasta la zona franca. Es decir, que de punta a punta las vías están en perfecto estado. Pregunta, René, la última pregunta. ¿Se han podido reunir con el gremio de la fraternidad? Con un representante del gremio nos reunimos. Ellos estuvieron ayer aquí en Zapala reunidos con el señor intendente. Lamentablemente nos desencontramos y no pudimos hablar, pero estamos en contacto permanente y el gremio nos apoya. Pero es clarísimo, se trataría de recuperar un montón de fuentes laborales, principalmente. Bueno, el estudio que hemos hecho, en cuanto se normalice, que la gente visualice
de que el ferrocarril vuelve a ser una verdad hasta Zapala, que es una verdad, se crean en menos de 6 meses más de 1.400 puestos de trabajo independientes. Es tremendo. Y en blanco. Y todo lo que eso trae, con las connotaciones que eso trae pegado, ¿no? Porque no son los 1.200 puestos de trabajo, eso es la forma directa. Claro. Indirectamente, talleres, gomería, estación de servicio, gastronomía, hotelería. Y eso va también a empujar de que se ponga en marcha el aeropuerto Zapala, un aeropuerto excepcional. Tiene la medida del aeropuerto de Aeroparque antes que se reformara, con 2 cabeceras de pista, con 40 más ancho de pista, con la torre de control. Falta el BOR, que está en una caja en San Martín de los Andes, que fue el que se le sacó al aeropuerto San Martín cuando se modificó, se renovó. Ese BOR a nosotros nos sirve, y si conseguimos una línea aérea que venga una vez por Zapala, transforma la parte turística de Zapala, de la región, no de Zapala. Aluminé, Villa Pehuen, Copahue, el norte neuquino, el sur neuquino, estamos a 2 horas de San Martín en auto y de Junín de los Andes, así que René, los 2 medios de comunicación que necesitamos y que estamos pidiendo, sí, le cambian la vida a los zapalinos, a los neuquinos y a gran parte de la Argentina. René, si no se quiere crecer es porque no quieren. Hay algo escondido. Eso es lo que estamos sospechando. Entonces vamos a ver dónde vamos a apretar el grano para que salte el forúnculo. Ahí está. René Álvarez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zapala, comentó y además nos ilustró respecto de todo lo que hay que saber con la zona franca, con el tren de carga y, por qué no, también el tren de pasajeros, ¿sí? Desde Bahía Blanca a Zapala. Y, por qué no, también desde la Argentina hacia Chile, de Chile a la Argentina. Gracias, René. No, el agradecido soy yo, en nombre de la Cámara de Comercio. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darnos esta tremenda mano que nos permite comunicarnos con el país y plantearle nuestro problema y la potencialidad que tenemos, porque en cuanto vuelva el tren se reactiva la minería con miles de puestos de trabajo nuevamente. Sin lugar a dudas. Estamos a 90 kilómetros en línea recta por un nuevo camino a Vaca Muerta. Además somos la cabecera de uno de los yacimientos más grandes, tan o más grande que Vaca Muerta, que es la formación Los Moldes. El primer pozo de fracking de la provincia se hizo a 10 kilómetros de Zapala y está funcionando perfectamente. Excelente. Así que es cuestión de que nuestros políticos se pongan a trabajar en serio. Nosotros dependemos de que alguien agarre la virome en el Ministerio de Transporte, firme la orden de que Ferrosur, que es el responsable de la concesión, ponga en servicio de nuevo el ramal. Así que muchísimas gracias y por ahí me excité, lo hablo con mucha pasión porque me apasiona el tema. Soy un argentino que ama su país. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias René, buenas noches y bueno, y espero que la próxima charla que tengamos sea para festejar, ¿sí? Por supuesto, habrá un gran asado, me imagino, claro aunque que sea sí. de polenta. No, por favor, de polenta no, ¿eh? No. Muchísimas gracias. Abrazo y de cualquier grande. manera, seguimos a disposición tanto de ti como si algún oyente quiere consultarnos algo, que te consulta el teléfono a vos y punto. ¿Cómo no? Sin Frontera va a estar disposición. en todo el país como ya lo estás en este momento. Sin Fronteras. Listo. Hasta siempre. Un abrazo a todos los argentinos. Hasta siempre. Bien, escuchábamos a René Álvarez, ¿sí? El vicepresidente de la Cámara de Comercio, que nos acompañaba y que realmente nos trae un montón de cuestiones que le hacen falta a la Argentina. No solamente esperanza, sino que también tiene que ver con decisiones que hay que tomar. Y este gobierno, que hace 2 años y ya un mes está ocupando cargos en toda la República Argentina, cargos nacionales, con todos los ministerios, ¿será que se habrá decidido a gobernar? ¿Se va a poner los zapatos para lo que lo eligieron quienes le dieron la mayoría para ser ejecutivo, uno de los poderes de la República? ¿O solamente seguirá planteando la forma de destruir la República, cooptando los distintos poderes de otra manera, con corrupción o con delitos o olvidando que tienen que responder a quienes los
los han votado para representarlos. Tremendo, ¿no? Pero yo quiero quedarme con un resumen, y este resumen de Zapala, que realmente es importante. El presente informe es de la situación y las acciones de fortalecimiento económico productivo para la ciudad de Zapala, y están dirigidas a presentar para la consideración y el análisis de las autoridades municipales, provinciales, nacionales, los organismos e instituciones públicas y privadas, y fundamentalmente la sociedad zapalina, sobre la real y actual situación del estado de las vías férreas. Lo que decía René en toda su alocución: obras de arte y demás servicios por donde debería transitar el tren de cargas en su recorrido entre las localidades de Cutralcó, Plaza Huíncul y la Punta de Rieles de la ciudad de Zapala, y que actualmente se encuentra bajo concesión a una empresa privada por parte del gobierno nacional. Dicha empresa concesionaria debería haber realizado las inversiones correspondientes para el mantenimiento, uso y también presentación de todo lo que hay que hacer respecto del transporte, ¿sí? No es solamente esto, hay origen, desde el origen y hacia diferentes destinos, tenían como necesidad comercial y económica. También se perdió la posibilidad del transporte multimodal de carga internacional que se realizaba con la República de Chile y otros países del mundo en la combinación transporte, camión, tren, camión, barcos, mediante operadores y empresas logísticas y los mercados de consumo. Para tal fin, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Zapala y el Grupo Proyecto Z realizaron un plan estratégico de comunicación presencial, virtual y participación en foros nacionales e internacionales por diferentes medios, a fin de recabar datos, análisis, apreciaciones y necesidades, y fundamentalmente en qué contexto de modalidad de estrategia se veía a la ciudad de Zapala como ciudad logística, contando con el servicio de tren de carga dentro del corredor bioceánico. De tal trabajo se desprende que en el escenario mundial la ciudad de logística de Zapala es referenciada en todos los lineamientos y estrategias logísticas que manejan las empresas y operadores de carga internacional, pero no cuenta con políticas de Estado, tanto provincial como nacional, de desarrollo sostenible y sustentable, y tampoco con la habilitación y servicio del tren de carga sostenible y sustentable, ¿sí? Sumando al accionar de zona franca y parque industrial, que lo hemos venido charlando en varias oportunidades con René Álvarez. El estado del tramo de vías férreas entre Cutralcó, Plaza Huíncul y Zapala se encuentra abandonada, sin mantenimiento, con sectores soterrados y con vegetación invasiva y obras de arte en mal estado de conservación, pero con la presencia de los rieles y durmientes en muy buen estado, salvo algunos sectores afectados que se deberían recuperar. Este relevamiento realizado contradice la visión y observaciones que hacen distintos organismos nacionales al considerar que es un tramo de recorrido de alto costo de inversión para su puesta a punto, y del faltante de tramos de vías y demás obras que se deberían realizar para que vuelva a ser útil, por lo que el aporte del presente material de trabajo es a los fines en que la mesa de discusión de los que deciden las inversiones sobre el tren de carga tengan un estado de situación actualizado y cambien su mirada y concreten las inversiones y se vuelvan a poner en funcionamiento el regreso del tren de carga a la ciudad de Zapala. Tremendo, ¿no? Un resumen de un informe increíble que podría lograr un cambio sustentable para Zapala, pero también para Río Negro y Neuquén, y por qué no para Argentina y Chile. Vamos a seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. El verano Se lo siente en la piel. Los cuerpos sudan. Los corazones laten más fuerte. Quédate en el verano 2022 junto a tu radio. más se escucha. Quédate sin fronteras. 90.1.
Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y hace un par de días recordó, por así decirlo, el Día de los Humedales en el litoral. Se recordó así el Día de la Lucha por la defensa de los humedales y es menester hablar del tema, informar a quienes aún no saben de qué se trata un humedal y el valor ambiental tremendo que tiene para el planeta en sí. Por eso vamos a compartir la charla con el doctor Jorge Daneri, quien es parte de la Fundación La Endija de la ciudad entrerriana de Paraná, una de las tantas organizaciones que mantienen de pie la lucha por la defensa de los humedales y el medio ambiente en todo el planeta. Compartimos la entrevista sin fronteras. Bueno, Jorge, decía yo, ¿no? Que por lo menos en este último tiempo se ha tendido a una mayor conciencia, a una mayor también exposición, mediática, ¿no? O algunos sectores políticos también tocando y hablando de la necesidad de contar con una regulación, pero cuestión que todavía no ha surgido. Antes de hablar de cuestión política, de cuestión legal, me gustaría que cuentes, para los que no saben y para muchos de los que nos están escuchando, qué es un humedal concretamente, para qué sirve, por qué es tan importante y a qué nos estamos enfrentando cuando decimos hay que cuidar los humedales. Los humedales son un escenario, un espacio territorial que en gran medida conforma uno de los elementos, quizá el más relevante, de lo que se denomina el ciclo del agua. Está conformado por los ríos, está conformado por lagunas, está conformado por distintos estamentos espaciales territoriales a partir de los procesos de derretimiento de glaciares en las altas cumbres, de nieves, y que conforman todos estos espacios no muy profundos. Hay medidas técnicas precisamente de la Convención Ramsar de protección de los humedales, en este caso de importancia internacional por ser una convención global, pero tienen una función en el mundo y en la Argentina en particular relevante en cuanto a diversos servicios ambientales que presta. Son grandes reguladores climáticos, son esponjas en los escenarios de grandes inundaciones, pero también con servicios ambientales, con una bondad y un proceso, yo diría hasta milagroso, mágico, de preservación de la diversidad biológica. Es un contenedor de la diversidad social en cuanto a pescadores, artesanos, tanto en la cuenca del Plata como en los Andes, o en lugares incluso en procesos de desertificación o cuasi desérticos. Es decir, que tienen el privilegio de brindarnos servicios que sin su presencia serían críticos incluso para la sobrevivencia del ser humano. No podemos olvidar, y cierro esta respuesta, que en la cuenca del Plata, que está conformado o es parte del sistema de humedales más vivo, más grande del planeta, como es el sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná, estos ríos y sus humedales están dando agua potable a la gran mayoría de la población argentina, ¿no? Yo leí algunos datos que tienen que ver con la deforestación, ¿no? Que ha sacado un informe reciente Greenpeace, en donde también se hablaba de que, por ejemplo, los humedales están desapareciendo a un ritmo muchísimo más alto que los bosques. ¿Por qué es esto? ¿Por qué desaparecen los humedales? ¿Cuál es nuestra, si tiene que ver con la intervención del ser humano, que hace que desaparezcan los humedales?
En primer lugar, tanto en el escenario de bosques, selvas y monte nativo como de los humedales sucede lo mismo. No se lo puede analizar sectorialmente. Esto es una cultura de la fragmentación académica y también de la fragmentación política. Se los tiene que analizar de manera integral, de manera sinérgica. Lo que pasa en un escenario pasa en el otro. Si nosotros generamos políticas de simplificación de la diversidad productiva, promocionando la deforestación para que la soja se imponga y domine los territorios, expulse a los pequeños y medianos campesinos, concentre la tierra para proyectos nordelta en todos los lugares de humedales donde pueda ser posible, para grandes obras de infraestructuras como puede ser proyecto de mega represas hidroeléctricas. Digamos, si seguimos en ese camino hacia el supuesto desarrollo del norte o lo que el norte hizo mal, vamos a seguir teniendo cada vez no solo menos bosques y por lo tanto si los bosques y los montes y las selvas son relevantes para la generación de los ríos voladores, es decir, de las lluvias. Si se sigue deforestando Amazonia, si se sigue deforestando el gran pantanal brasilero, boliviano, paraguayo, si se sigue deforestando a los ritmos brutales, el Chaco americano, el Chaco Hualambá, en palabras del pueblo guaraní, esta bajante, la más grave que hemos tenido en la historia conocida de la República Argentina en la Cuenca del Plata, va a venir a quedarse, va a ser lo más, y lo digo mal, lo más normal, pero va a ser un escenario de emergencia que en realidad va a dejar de ser de emergencia. Por eso la gravedad, y acá vamos a un tema central, el Estado argentino, en cualquiera de los últimos gobiernos de los últimos 40 años, yo le diría, no tiene política ambiental seria. Es puro cuento, es puro dibujo, es puro bla, 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 y no hay, como decía, por ejemplo, Raúl Alfonsín, efectividades conducentes. No hay grandes acuerdos políticos de las mayorías, no hay transversalidad aún de la crisis ambiental, que es una crisis de civilización. Por eso no podemos seguir analizando estos temas de una manera, no podemos seguir hablando de la hidrovía Paraná-Paraguay cuando la hidrovía Paraná-Paraguay, el más grande proyecto de mega desarrollo y simplificación productiva de la Argentina, es el proyecto de desarrollo precisamente más devastador y demoledor del monte, de los bosques, de la diversidad cultural, de la diversidad biológica, de la diversidad productiva y por lo tanto de nuestros humedales. Muchas veces escuchándote, Jorge, también y tratando de ver no desde otro punto de vista, ¿no? Sino muchas veces lo que sucede, que no es lo ideal, porque vos hablás de que no hay acuerdos políticos, ¿no? Y está claro, ¿no? A veces también hay leyes y después cambian la reglamentación y después no se controla, entonces que haya una ley, que no haya una ley es lo mismo que nada, porque también la deforestación en muchas ocasiones está prohibida y sin embargo se sigue haciendo, ¿no? Entonces, que haya una ley no significa que no vaya a pasar, que no siga pasando, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Mauro, pero absolutamente de acuerdo. Esto tiene que ver en el derecho ambiental, pero en todo, ¿no? A partir de la ley, su cumplimiento y su aplicación. En Entre Ríos tenemos 2 funcionarios para controlar o monitorear la deforestación del monte nativo. Fue la primera provincia que en el 2004 declaró una emergencia ambiental del bosque nativo. Para cuidarlas, tenemos 3 leyes de áreas naturales protegidas en el 80% de los humedales y no tienen decreto reglamentario, no tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen guardaparque. El delta se viene incendiando hace 2 años de una manera grosera y las leyes no están ni siquiera reglamentadas. Entonces, cuando uno dice, esto ha sido en el delta,
3 áreas, delta de argentino, el 80% es de la provincia de Entre Ríos. El delta argentino tiene 2 leyes, con el Paraná Medio 3 leyes. El 80% de los humedales de la provincia de Entre Ríos están protegidos, en realidad están desprotegidos. Por eso lo que vos decís, Marco, es tan así que cuando uno denuncia, cuando la Red Nacional de Humedales, cuando la Asociación Argentina de Abogados, cuando todo el colectivo ecologista argentino denuncia la falta de convicción y de compromiso político, es así. Si podemos incluso tener buenas leyes, pero si, por ejemplo, como pasaba con la ley de bosques nativos, si el presupuesto de la ley de bosque nativo se redirecciona para fútbol para todos, estamos en problemas. Es un problema ético, además de corrupción. Es un problema de prioridad de país. Si es más importante el fútbol para todo, proteger la diversidad biológica del privilegio de tener de los bosques más maravillosos del planeta, que en estos últimos 20 años los estamos devastando. Sí, también lo que sucede muchas veces, estamos hablando con Jorge Daneri, miembro de la Fundación La Endija de Paraná, en su unidad de vinculación ecologista y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ecologistas. Jorge, cuando también están los intereses económicos que se confluyen, ¿no?, muchas veces con los intereses políticos y que van en contra de los intereses de la naturaleza. Digo, ¿cómo se puede? ¿Hay algún mecanismo, alguna forma de que una cosa no afecte a la otra? Digo, tienen que pasar muchos años para que haya un cambio de manera de la manera de crear energía, de la manera de trabajar, de la manera de crear diferentes cuestiones que tengan que ver con la deforestación. Digo, para esto tiene que porque también decimos, ¿no?, la ley que prohíbe y después está, a veces no tiene que ver con la poca capacidad de controlar, sino con las ganas de hacerse los distraídos, y que por un lado esté la regulación y que por otro lado las empresas puedan seguir generando su actividad, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto tiene que pasar para que haya un cambio real? Digo, que no es que, bueno, no me prohibís me prohibís deforestar, pero bueno, tengo que tener otra alternativa. Yo creo que hoy en Argentina la política, y hablo fundamentalmente de los partidos mayoritarios, digamos los que están en el poder o en el primer lugar del poder de oposición, no están a la altura de las circunstancias de esta crisis de civilización, de este cambio de época. El gran problema es que nos queda poco tiempo, es decir, que estamos hablando de no más de 20 años para un quiebre, para como decía un pensador argentino, Ricardo Rojas, en 1930, cuando lo voltean a Irigoyen, él decía que necesitamos, miren en qué tiempo, y es aplicable este concepto mucho más ahora que en aquellos años. Se necesitan reformas extremas en sentido democrático. Un autor, Ezio Mancini, un autor italiano a fines del siglo pasado, del siglo XX, decía: si las democracias no garantizan la transición en paz hacia sociedades sustentables en plural, los conflictos socioambientales van a ser la gran justificación de los totalitarismos de Estado. Por lo tanto, las juventudes políticas, y cuando digo las juventudes políticas es la gran esperanza, es decir, si en las juventudes peronistas, pero de verdad, si en las juventudes radicales, si en las juventudes socialistas, si en las juventudes de la nueva izquierda no se produce una reforma, una convicción, un compromiso a cambiar la lógica y la razón productivista, consumista, alevosa y devastadora de lo que hoy son los proyectos políticos de estos partidos, estamos fritos en la Argentina, estamos al horno. Por lo tanto, la relevancia que tiene hoy el compromiso de la militancia político-partidaria, además de los movimientos ecologistas y esa transversalidad necesaria, es urgente. Yo tengo una gran esperanza en que se produzcan
esos cambios desde estas nuevas generaciones, porque creo que quienes hoy tienen, francamente, y es mi caso, más de 55 años en adelante, tenemos una gran corresponsabilidad en esta crisis y tenemos que dar espacio a los que vienen para que puedan hacer esa transición. Si no logramos esto, si no logramos despartidizar para construir esos comunes denominadores, ese nuevo contrato ecosocial entre los pueblos y sus dirigentes, la verdad que vamos hacia los botes del Titanic, ¿no? Sí, también ahí, tomando esta última reflexión que haces, ¿no? Cuando los mayores, que en todo caso también son los que hoy están en los sectores de poder, ¿no? Gobernando, cuando le estamos pidiendo a los jóvenes que se hagan cargo de esto, o por lo menos que luchen para que esto, que justamente los grandes han, como decís, colaborado, ¿no? Para que se genere todo esto, y le estamos pidiendo tanta responsabilidad a la juventud que igual la toma fundamentalmente porque si no es el futuro de ellos, Mauro, digamos. Si vos me permitís, yo no descanso, pero no puedo dejar de celebrar, eso sí, de celebrar lo que ha pasado en Chile. Es decir, en Chile es un presidente impensado hace 2-3 años, de 35 años, que viene de la militancia juvenil universitaria. Yo no me quiero emocionar ni te quiero emocionar por cómo te voy conociendo a partir de esta entrevista, pero digo, la Argentina no necesitará una reforma universitaria después de 100 años de la reforma universitaria, no necesitará un quiebre enorme a partir de un Congreso Pedagógico Nacional que transversalice absolutamente todos los debates de la educación pública. No necesitará esos nuevos centros de estudiantes renovados que ayudaron tanto al regreso de la democracia, pero para dar un salto ahora tremendo, porque si no nos damos cuenta que estamos en un cambio de época, que puede ser el último, para transformarlo en un cambio de época luminoso, son casi procesos de enorme traición a las futuras generaciones, ¿no? Y los Alberto Fernández, las Cristina Kirchner, los Mauricio Macri, los Moró, pongámosle el nombre de los Cornejo o de los radicales retrógrados que hoy están conduciendo los destinos de la Argentina. Necesitamos 100 Boric, necesitamos quizás la imagen de los Lula renovados, necesitamos otra dirigencia política, necesitamos una renovación profunda y que trasciende lo partidario. Quizás es una renovación del preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Pero realmente asumido y generoso, solidario. Sí, el tema es que eso no es inmediato y me parece que estamos hablando de un problema que tiene que afrontarse ya, y por eso ahora las últimas preguntas, Jorge, tienen que ver con qué pasa con la ley, ¿no? La ley de humedales, en este caso puntualmente, que con la ley no pasa nada, con la ley no pasa nada, Mauro, con la ley no pasa nada, es un cuento chino, más allá de la coincidencia que el presidente esté yendo lamentablemente a firmar convenios con China, como el acuerdo nuclear de la cuarta central nuclear. Es decir, la tendencia es exactamente la contraria a lo que están pidiendo estas juventudes ecopolíticas, ecosociales, el ecofeminismo, el ecosocialismo, como le quisiéramos llamar. Es decir, la realidad es cruda en ese sentido. Con la ley no pasa nada, con los presupuestos para proteger los humedales no pasa nada, y con un ministro de Ambiente, y esto lo digo, yo tenía mucha confianza al inicio en el equipo del Ministerio de Ambiente de la Nación, lo digo con absoluta lealtad a ellos y conmigo mismo, pero teníamos particular confianza precisamente porque además es un equipo joven, pero a partir de lo que ha pasado, y ahí también hay humedales, con la aprobación de la explotación de petróleo en el mar argentino y de la manera en que se lo ha hecho, aplicamos ya un principio
preventivo de no apostar más a que pueda venir un cambio rápido desde ahí, pero creo que el cambio rápido se puede venir porque va a haber trastornos, momentos muy crudos en la realidad argentina, con estas enormes sequías, estamos hablando que el río Paraná puede llegar a seguir 3 años más en esta bajante. Yo ayer lo caminé y francamente caminamos por el cauce del río Paraná frente a la ciudad Paraná, entre las 2 islas más importantes, frente a la capital de la provincia, que de paso venga a decirlo, ¿no? Una de ellas se incendió en un 100% hace 2 semanas. Entonces, el escenario que a veces no se ve desde las grandes ciudades, tenemos hoy un 80-85% de nuestro pueblo concentrado en las grandes ciudades, pero el escenario de la crisis hídrica y ambiental de la Cuenca del Plata es sorprendente, es sorprendente. Lo último, Jorge, porque vos mencionabas recién esto de, ahí en el cauce del Paraná y la quema de pastizales que tuvo lugar allí fines de diciembre, principio de enero, ¿no? Con las extremas temperaturas. ¿Hay alguna definición de lo que sucedió, ¿no? Porque se había denunciado, por supuesto, los incendios intencionales. ¿Hay algún tipo de respuesta con respecto a esto? No, las causas acá judiciales la está liderando la Justicia Federal de Entre Ríos. Hay otras causas donde sí hay alguna medida cautelar para la constitución, que ya se constituyó, del Comité de Emergencia del Delta argentino por un fallo, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en cuanto a imputación de responsabilidades, de responsables, hasta donde sabemos, en las causas penales no hay todavía ninguna resolución. Bueno, esperemos que también avance esas investigaciones, porque son otra de las patas, ¿no? Del cuidado también, encontrar los responsables y que paguen lo que tengan que pagar para que, por supuesto, tratando de que esto no se repita. Bueno, Jorge, sin lugar a duda, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto, un abrazo grande, gracias. Jorge Daneri, miembro de la Fundación La Endija de Paraná, en su unidad de vinculación ecologista, y la Asociación de Abogados y Abogadas Ecologistas. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola a todos, ¿cómo están? Y llega el día jueves, uno de los últimos días de la semana y uno de los primeros de este nuevo mes. Llegó febrero y queremos saber cómo nos va a tratar el tiempo. Bueno, por este día jueves nos espera tiempo inestable en la mayor parte del país. Como vemos en el mapa, las lluvias van a estar presentes, así que si tenés que salir, siempre con un paraguas porque puede ser que lo necesites. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste y litoral, en donde la inestabilidad va a estar presente y las temperaturas siguen siendo altas, máximas que llegarán a los 33, 34 y 35 grados gracias al viento norte. Para el centro del país, inestable también la primera parte del día en la provincia de Córdoba. También podemos tener algunas lluvias en el sur de Santa Fe, Entre Ríos, norte y centro de la provincia de Buenos Aires y cielo cubierto para La Pampa. Hay que tener en cuenta que las máximas llegarán hasta los 32 grados. En Cuyo, inestable hacia el oeste, podemos tener algunas lluvias aisladas, como también para la provincia de Mendoza, más estable para el resto de la región y máximas que llegarán a los 36 grados. Donde también podemos tener algunas lluvias es en el noroeste del país, principalmente en la franja central. Podemos tener algunas lluvias en la tarde del día jueves, lloviznas para Tucumán y Santiago del Estero, tiempo inestable para Catamarca y La Rioja y máximas que rondarán los 32 grados. Finalmente, para la Patagonia, inestable tanto en el centro como en el norte patagónico, mucho más estable hacia el extremo sur y máximas que llegarán a los 18 grados con la presencia del viento del oeste. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Verano 2022. Comienzo de espacio publicitario. Quédate sin fronteras.
En el verano 2022. Sin fronteras, la señal del Neuquén. Tus temas son siempre muy bellos. Sin fronteras. Oh, 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 oh. También les gusta a todos ellos. Sin fronteras. Oh, 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 oh. Me gusta escuchar y sintonizar y cómo me haces bailar. Me gusta y me excita, tu ritmo me invita y cómo me hace sentir. Digo, quiero despertar, escuchar todo el día sin parar. Sin fronteras. No tengo nada que buscar. No hay otra radio así. Tú me brindas siempre más y tu programación fenomenal. En el 22 no me saca de acá. El verano ya está aquí. Vos sos la radio que yo pido. Sin fronteras. A mí me gusta todo de ti. El 2022 te sigo. Sin fronteras. A mí me gusta todo de ti. 2022. Sin fronteras. Desde que te encontré aquí en el dial, sabes bien que solo te quiero escuchar. Sin fronteras. Día y noche sigo sin parar. Sin Me fronteras. gusta tu estilo singular. Sin fronteras. Tú me pones a bailar. Solo pido Sin báilame, fronteras. báilame una vez más. Nunca escuché una radio que lo haga como vos. Hey, hey, minuto, hey, hey. Sin fronteras. No hay otra radio que lo haga como vos. Sin fronteras. Otra vez. La pandemia nos abrió los ojos. Ya nada podemos hacer solos. Por eso queremos acompañarte y levantar tus ventas. Porque somos una familia. Y si te va bien a vos, nos va bien a todos. Sumate. Publicita en radios al mejor precio del mercado. ¿Qué digo? Del país. Se unen para acompañarte y que juntos logremos el éxito. Comunicate ya. Estamos para acompañarte en las buenas y en las malas. 2994-160903. 2994-209610. 2984-765239. Los números del éxito. Por teléfono o por WhatsApp te acercamos la única salida. La mejor. Publicita en radios, sumate. Y suma más ventas. Atención fleteros y propietarios de transporte de carga. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, Delegación Neuquén, lo invita a sumarse. Trámite de ruta provincial y nacional. Licencia nacional habilitante. Asesoramiento jurídico y contable. Ahora en Neuquén. Cuenta con obra social. Afíliese y disfrute de todos los beneficios. Comuníquese con nosotros por teléfono o WhatsApp al 2972 499908 y al 2995 778062. Al email sindicatofleterosr.a@hotmail.com o visítenos en San Martín 117, segundo piso, Neuquén, y afíliese. Viajar. Cambiar el auto. Ampliar la casa. Pagar la facultad de nuestros hijos. Poner una sucursal. Tener un mejor estilo de vida. Parece un sueño, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Gracias a nosotros. Va a dejar de soñar para comenzar a disfrutar. En el verano 2022, Sin fronteras. diseñé un producto pensado a su medida. Para que con una mínima inversión tenga el máximo beneficio. Comuníquese con nuestro departamento de ventas. 2994-160903. neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Sin fronteras. En el verano 2022, Es la fuerza de ventas que usted estaba necesitando. verano 2022. Fin de espacio publicitario. Quédate sin fronteras. En el verano 2022. Sin
Fronteras, la señal del Neuquén. Tus temas son siempre muy bellos. Sin Fronteras. Oh, 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 oh. También les gusta a todos ellos. Sin Fronteras. Oh, 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 oh. Me gusta escuchar y sintonizar, y cómo me haces bailar. Me gusta y me excita, tu ritmo me invita, y cómo me hace sentir. Digo, quiero despertar, escuchar todo el día sin parar. Sin Fronteras. No tengo nada que buscar. No hay otra radio así. Tú me brindas siempre más y tu programación fenomenal. En el 22 no me saca de acá. El verano ya está aquí. Vos sos la radio que yo pido. Sin Fronteras. A mí me gusta todo de ti. En 2022 te sigo. Sin Fronteras. A mí me gusta todo de ti. 2022. Sin Fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. cuando hay información. Tu radio Te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Continuamos en la ruta de la información recorriendo el país del interior sin fronteras. Vamos a la provincia de Río Negro. Vivir con miedo. Una pareja del Bolsón evalúa irse de la ciudad por las amenazas que reciben. Compartimos el informe sin fronteras. Bueno, ¿cómo es vivir con miedo, no? En un mes hay 3 denuncias que tuvo que erradicar esta familia contra una persona porque los violenta, porque los amenaza. Ayer una situación que fue cúlmine. Fabiana y Mariano iban caminando, sufrieron una agresión, Fabiana terminó en el hospital. ¿Es así? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? Gracias por... Sí, terminé en el hospital, golpeada en mis piernas, todo mi cuerpo, porque íbamos caminando con mi marido por la avenida Perito Moreno y Salminiac, y cuando íbamos ya casi llegando a Perito Moreno se nos atravesó una camioneta que de este sujeto se llama Francisco Bonco, era nuestro ex inquilino que fue desalojado, y a raíz del desalojo fue una persecución terrible hacia nosotros de amenazas y amenazas. Recordémosle a la audiencia que fue el desalojo en el callejón Chatruc del barrio San José. Sí, ahí mismo fue, que no pedíamos nada, o sea, los reclamos fueron justos porque él hacía años que no nos pagaba. Bueno, la justicia actuó, lo desalojaron, pero a raíz de ese desalojo vinieron las amenazas hacia nosotros. Ya son varios los casos, ¿no? Varios, ya no damos más, yo no doy más. Nos corrió con un cuchillo, ella se cayó, terminó toda lastimada en el hospital. Y bueno, hicimos las denuncias correspondientes, pero bueno, para la justicia eso es amenaza. Y no sé cuántas denuncias de amenaza se tienen que hacer para que realmente actúen. ¿No merita, por ejemplo, una orden de no acercamiento? Y es lo que queremos, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice de la comisaría y fiscalía. Estamos en eso, pero nosotros llamamos a los medios por si nos pasa algo que recaiga sobre esta persona. Se sepa que es esta persona. Porque ya no podemos caminar tranquilo por el pueblo. Fabiana, recién fuera de micrófono decías, veníamos de un fin de semana lindo, con proyectos, y hoy evalúan irse del Bolsón por esta situación. Y nosotros vinimos a vivir acá con otra idea, era otro pueblo esto. Ahora se llenó de gente de todos lados, todos tránsfugas. Vienen, amenazan gente, la justicia tiene su proceso, su tiempo, y ya es imposible caminar tranquilo. No podemos caminar en paz. Yo ya estoy amenazado de muerte, imagínate que no voy a andar caminando tranquilo esperando que los papeles vayan y vengan. ¿Es verdad que te corrió a través de alrededor de un vehículo con un cuchillo en mano? No, nos corrió, salió del auto, nosotros empezamos a correr cuando él le decía a la mujer, dame el cuchillo, corrimos y el tipo atrás nuestro, ahí yo me caigo, empecé a los gritos, pedir ayuda. Salieron unos vecinos. Me metí en una casa que había una pareja que justo estaban ahí, me metí porque tenía terror y él siguió corriendo porque el tipo iba atrás. Se frenó en un momento cuando empezó a salir la gente. Este hombre sigue argumentando que la casa es de él. Que es de él. Él dice que es de él, es dice de él, que se la vendimos casa, nosotros. 600.000 pesos, no tiene papeles, es todo mentira y bueno.
Bueno, todo el mundo nos conoce a nosotros. Conocieron a mi suegro. Saben qué clase de familia somos, que somos re laburadores, somos artesanos y vivimos de esto y siempre laburamos, siempre trabajamos. Y bueno, no podemos más. ¿Qué le dijeron hoy en fiscalía? Estuve 20 días medicada. 20 días me dieron el alta antes de ayer y ayer terminé en el hospital. Por bronco de nervios Sí, tengo, por estrés de todo estrés. este tema. Estoy estresadísima, ya no damos más. ¿En fiscalía qué le dicen? Ahora quedó hablando él, En bueno, fiscalía pidieron la nos dicen causa. que se considera amenaza, que te corran con un cuchillo es una amenaza y que bueno, hay que hacer todas las denuncias correspondientes, no sé cuántas denuncias serán de amenaza hasta que actúan y bueno, todos esos tiempos. Pero nosotros no podemos parar tiempo porque donde me ve con el auto me lo tiran encima. Nos mata, así de corta es. Hoy tienen miedo. Sí, yo no puedo dormir, estoy medicada para poder dormir. Y esperan que la justicia haga algo. Por supuesto. Bueno, nosotros vamos Sí. por la justicia. Siempre hicimos todo Nosotros lo que teníamos hicimos que hacer. todo por la justicia, todo lo que se tiene que hacer. Bien. Y ahora necesitamos que nos ayuden todos, no sé, no sabemos a quién pedir más ayuda. Hasta la gobernadora nos atendió con este caso. Hasta allá arriba llegamos. Pero no hubo una respuesta concreta y la persona sigue... Sí, nos sigue amenazando. Gracias. No, gracias a ustedes. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Cuando nos sintonizás, Esperas escuchar noticias y por qué no también tu voz. en el verano 2022 Vos nos mandás tu mensaje y y nosotros los pasamos. Comunicate. WhatsApp 2994 160903 2994 209610 2984 765239 Facebook e Instagram Sin Fronteras Radio TV Twitter @sfronteras www.noticiassinfronteras.com Sin Fronteras en el verano 2022 tu mensaje es nuestra voz. Ataque a la República. Está en peligro la división de poderes. Compartimos todas las voces sin fronteras. Ricardo Toranzos, fiscal, dijo que hay que respetar la independencia del Poder Judicial. ¿Qué más dijo el fiscal? Fiscal Ricardo Toranzos, que es vicepresidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y se manifestó justamente en contra de esta marcha que por otra parte nos sorprende mucho. Toranzos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien. ¿Cuál es la principal crítica que le hace a esta manifestación? Bueno, nosotros como institución que trata de aglutinar justamente algunos operadores de justicia como son los fiscales, lo que siempre se pretende es fortalecer las instituciones de la República Argentina. Quizás es una asignación pendiente que tenemos como Estado, fortalecer estas instituciones. Y ese fortalecimiento en el ámbito de la función jurisdiccional es tratar de respetar la independencia del Poder Judicial. En ese orden es que entendimos que cuando funcionarios públicos plantean una especie de escrache o de manifestación popular solamente para pedir la destitución sin basarse en alguna denuncia concreta, en algún hecho de cuestionamiento, esto realmente atenta contra esa independencia, atenta contra el sistema republicano. Nosotros hemos elegido este sistema de que el poder controle al poder y se han establecido sistemas para escrutar y verificar la legalidad de las situaciones tanto de los jueces como de los ministros de las Cortes como los fiscales. Ahora, Toranzos, incluso jueces participaron de esta marcha. Yo le invito ahora a escuchar qué decía Ramos Padilla. A ver. ¿Cuál cree usted que va a ser el objetivo final de la marcha? Que se vayan los jueces. Que el pueblo tenga una justicia para el pueblo e igualitaria. Porque el Poder Judicial hay que modificarlo, no se puede hacer con delincuentes. ¿Cómo debería ser la Corte Suprema para usted? Que renuncien para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos, no a ellos. ¿Cuántos integrantes tendría que ser esa Corte? Eso lo vamos a discutir después que saquemos a los delincuentes. Padilla, usted decía recién no puede dirigir la Corte un grupo de delincuentes. ¿Por qué cree que son delincuentes? ¿Cuál es el delito? La prueba. Han tolerado secuestros, prisiones, causas armadas,
prisiones indebidas, se han apoderado han permitido que el país se endeude, han hecho cualquier desastre estos jueces. Me confundo un poco cuando lo escucho a Ramos Padilla, porque no sé si lo que dice es tema de la justicia, por ejemplo, tema de endeudamiento, y en todo caso, ¿por qué no hace una denuncia, no? Justamente eso es lo que pretende justamente todas las instituciones, que si hay algún cuestionamiento respecto de un juez, algún fiscal, y en este caso los ministros de la Corte, se canalice por el procedimiento previsto en nuestra Constitución Nacional. Es decir, cuando alteramos el camino, tomamos atajo, solamente enunciamos denuncias que no fueron tamizadas, verificadas si son con criterio de objetividad, si debidamente están fundadas, catalogamos a personas justamente en el orden delictivo, sin haber hecho ninguna denuncia, sin precisar ningún hecho, con aspectos genéricos, lo único que hacemos es desacreditar instituciones. No logramos con eso ningún mejoramiento de la justicia. Creo que no hay ningún argentino que no concuerde de que debemos tener una justicia mejor, que debemos abocarnos a un cambio y a una modificación. Pero doctor, si para eso vamos a presionar renuncias con un sistema totalmente ilegal, no correspondiendo, realmente resulta difícil construir una república en estos términos. Débora. Sí, doctor. Yo, primero que Ramos Padilla, como funcionario judicial, supongo que tiene la obligación, además de denunciar, si conoce la comisión de delito por parte de los jueces de la Corte. Pero además quería preguntarle si usted no cree que detrás de esta movilización también hay cierta, presión o preocupación, ¿no es cierto?, dada cómo está la conformación en el Parlamento, de lo que se viene respecto de la eventual modificación del Consejo de la Magistratura, ¿no?, que podría quedar presidido también por el titular de la Corte, Horacio Rosati. Es un tema que parece que al kirchnerismo particularmente le preocupa. Sí, yo justamente cuando usted vio los argumentos por lo que cuestionaban o pedían la renuncia de los ministros de la Corte, muchos estaban basados en actividades que no le corresponden a la Corte. Es decir, justamente el nombramiento de jueces, la destitución de jueces, la verificación de una mala conducta es del Consejo de la Magistratura, es del orden legislativo, la designación, el hecho de que haya vacantes en la Corte también es una responsabilidad política, no es una responsabilidad de los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte, como sabe toda la gente, lo designa el presidente con un acuerdo del Senado. Claro. Si es que no hay otros ministros o no se han cubierto la vacante, no es una responsabilidad de estos ministros. Tampoco, y como bien lo señaló usted, no solo es una responsabilidad como juez denunciar los delitos, sino que es un delito, no hacerlo. Claro. Es decir, concretamente, si yo entiendo de que alguien ha cometido un delito y lo manifiesto en ese orden, supongo que está respaldado con alguna denuncia penal, con la argumentación y la evidencia suficiente. Naturalmente. Toranzo, me espera un poquitito, que quiero hablar también con Marcela Campagnoli, que la tenemos aquí. Marcela, ¿por qué ahora el kirchnerismo organiza una marcha contra la Corte? La lectura de la Corte es que es por impotencia. A ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que desde 1983, desde que volvimos a la democracia, el Senado, la Comisión de Acuerdos del Senado la preside el peronismo y han tenido mayoría automática. Es decir, que todos los nombramientos de los jueces, de todos los jueces de la Nación, han pasado por la Comisión de Acuerdos del Senado y han tenido el voto y el acuerdo del Partido Peronista en sus distintas variantes. Es decir, que háganse cargo de los jueces que nombraron primero, si no les gustan. Segundo, si no te gusta, si no te parece bien cómo actúa un juez, un juez de la Corte, corresponde el juicio político. ¿Qué pasa? No tiene las manos. Ese es el mecanismo institucional para sacar el mecanismo un juez de la institucional Corte, es el juicio político. El mecanismo institucional es el juicio político para destituir a un ministro de la Corte o al presidente y vicepresidente. Y por otro lado, ¿qué pasó? Por estas razones debería haber renunciado Máximo Kirchner, no como lo hizo ahora. No pudieron lograr ni el quórum ni los acuerdos políticos para la reforma judicial, que era lo que querían, y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que era el pacto de impunidad que tenían. Entonces, perdieron las elecciones por 9 puntos, entonces dicen, bueno, muchachos, algo tenemos que hacer, vienen por nosotros, vayamos a atropellar las instituciones, violemos la Constitución, llevémonos puestas a la Corte. Sí.
Sí, pero ¿sabes qué me parece a mí, Marcela? Que esto es una gran puesta en escena absolutamente mentirosa. Yo quiero traerles acá un ejercicio de laboratorio. Imagínense que mañana los 4 jueces de la Corte dicen renuncio. Renuncio. ¿Qué pasa? ¿Quién ocupa esos lugares? Claro, bueno, ¿Quién ocupa? Si el kirchnerismo no pudo reemplazar a Hayton. No, es una excelente pregunta cuasi retórica porque hoy institucionalmente no hay ninguna posibilidad que el kirchnerismo o el peronismo, ni en el Senado, que es el órgano que tiene más que ver, ¿no es cierto?, con todas estas cuestiones judiciales, pueda lograr ni nombramiento de jueces, ni la remoción de los mismos. Lo que pasa es que por eso recurren a estos atropellos, me parece a mí, ¿no? Claro, eso es lo que lo evidencia. Tanto el viceministro Mena como la interventora de la AFI, Camaño, que lo denunciamos nosotros de la coalición cívica hoy por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, están no solamente violando la Constitución, pretendiendo interferir en otro poder y violentando la estructura de la República, ¿no? Y el Estado democrático atropellando un poder del Estado a otro, sino que están violando las mismas leyes que nombraron y regularon la función que tienen ellos. Claro, pero Marcela, vos acordate que esto está precedido por el propio ministro Soria yendo a reunirse con los jueces de la Corte y haciendo luego declaraciones públicas, dejando trascender cuál debe ser el contenido de esa reunión, con argumentaciones realmente cuasi amenazantes contra los jueces del máximo tribunal. Sí, amenazantes directamente. Quiero volver con Toranzos, un poco lo mencionó Campagnoli. Hay gente que tiene miedo de mencionar esta palabra, yo no tengo ningún miedo, pero le pregunto, ¿tiene aroma, aires de golpismo esto que está haciendo el gobierno en este momento? Digo, al avanzar sobre otro poder del Estado. Yo pienso que no. Concretamente creo que estas manifestaciones o estas convocatorias públicas no van a amedrentar en nada a la función jurisdiccional y a los operadores. Es decir, quienes están cumpliendo esa función realmente tienen una estructura y una trayectoria que lo justifica en esa actividad. Por lo tanto, es una pretensión solamente que va a llevar a desacreditar la institución, porque usted vea, no sé, pedir la renuncia de los 4 ministros en general, sin dar una explicación, sin establecer una fundamentación o con fundamentaciones aparentes, genéricas, en realidad lo único que perjudica es a la institución de la Corte. Aumenta el descreimiento en la justicia por parte de la comunidad. Ya la justicia tiene una deuda pendiente con el orden comunitario. Esto no solo va a producir inseguridad jurídica, sino que va a producir de que el resto desconfíe del sistema judicial. Y el sistema judicial, cuando haya esa desconfianza, no vamos a creer en ninguna resolución, ni para bien ni para mal. Lo extraño en esta situación es que cuando el fallo es contrario a un sector, ese sector entiende de que hay un complot, un perjuicio, un orden de actividad. Pero cuando es a favor, pareciese de que es justo, enaltece la función. Eso es lo que tenemos que cambiar, esta objetividad para juzgar, y es lo que pretende la FUN como institución de fiscales, de que haya una prudencia en la crítica, que esa crítica sea fundada, que haya una objetividad en los cuestionamientos, que tenga un orden, porque somos responsables del descrédito de la institución. Claro. Ese descrédito se paga comunitariamente. Por eso hay que prestarle muchísima atención a estas cosas. Toranzos, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Los protagonistas están en contacto sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Nos vamos al litoral, a la provincia de Entre Ríos. Allí, la filial de Crespo de la Federación Agraria Argentina y la Mesa Provincial de Lechería dejaron mediante un comunicado que dice lo siguiente: dejamos a consideración a quien corresponda en el Ministerio de Agricultura de Entre Ríos la propuesta de que la Fundación FUCOFA sea quien reconozca y garantice los datos presentados por los productores de ganadería y lechería ante la solicitud de emergencia y o desastre agropecuario. Dicha propuesta fue expresada días pasados en la reunión de agropecuarios con legisladores provinciales y nacionales entrerrianos en la Bolsa de Cereales
cereales como acción económica concreta de acompañar a los productores con emergencia y o desastre agropecuario, sugerimos, sea a través de la entrega de un rollo de alfalfa u otra pastura o el equivalente a 5.000 pesos por cada cabeza de ganado presentado en los formularios correspondientes. El verano se lo siente en la piel. Los cuerpos sudan, los corazones laten más fuerte. Quédate en el verano 2022 junto a tu radio. Más se escucha. Quédate sin fronteras. 90.1. Cuando nos sintonizás, Esperas escuchar noticias y por qué no también tu voz. En el verano 2022, Vos nos mandás tu mensaje y nosotros los pasamos. Comunicate. WhatsApp 2994 160903 2994 209610 2984 765239 Facebook e Instagram Sin Fronteras Radio TV, Twitter @sfronteras, www.noticiassinfronteras.com. Es Sin Fronteras. En el verano 2022, tu mensaje es nuestra voz. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, Es una necesidad. A esta hora, noticias Sin Fronteras. Y continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Y es como que el gobierno es víctima de una estrategia suicida. No se ha dado cuenta, o tal vez no se le ha cruzado en una imaginación verlo a Alberto Fernández, qué sé yo, sin zapatillas, tratando de enchufar algo en la corriente que tiene un cortocircuito. ¿No se le ha ocurrido ver una película de terror y el que no es el muchachito, el que la liga siempre, es precisamente el presidente? Es como una estrategia suicida. Bueno, la cuestión es que fue la que definió Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández aceptó. Esto fue en diciembre de 2020, que las negociaciones que se habían abierto con el fondo se postergarían hasta después de las elecciones. Alberto Fernández observa con inquietud el endurecimiento del Congreso frente a sus tratativas con el Fondo Monetario Internacional. No observa que sobre él se cierne otra tormenta. También el fondo se endurece. Los compromisos que el presidente asumirá en China con un memorándum de adhesión a la ruta de la seda y la aceptación de inversiones en el campo nuclear modificarán el temperamento de potencias decisivas en el directorio de ese organismo. Fernández espera que Pekín ceda ante un requerimiento para el cual hasta ahora viene siendo inflexible, que los renminbis, que constituyen parte de las escuálidas reservas del Banco Central, puedan ser utilizados para operaciones comerciales con la propia China. En varias cancillerías tomaron nota de otra novedad. El 27 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió a China un documento solicitando financiación para un listado de 17 emprendimientos de infraestructura. El número 13 se refiere a proyectos de conectividad y fibra óptica. ¿Huawei será adoptado como operador de la tecnología 5G? ¿Esto no lo sabían ustedes? Van pensando, analizando y las inoculaciones se van más o menos entendiendo, y esos locos que hablan de chips ahora puede ser que tengan alguna reminiscencia de razón. Bueno, la cuestión es que este acercamiento es determinante no solo para la conducta de los Estados Unidos, influye también sobre Japón, vecino de China y segundo socio del fondo, y sobre Alemania, que es el tercer accionista después de los chinos. Los Estados Unidos, Japón y Alemania celebraron el viernes pasado el avance en un principio de acuerdo. Sin embargo,
dejaron claro que todavía falta un programa fuerte y creíble que garantice el crecimiento de la economía argentina. Traducido, seguirán negociando, incorporando ahora las resoluciones que Fernández anunciará en Pekín. Un detalle: Gustavo Vélez, responsable de monitorear la relación política con los principales accionistas del fondo, desistió de viajar a China. Él sabe que el frente diplomático, aunque menos estridente, puede ser un obstáculo mucho más desafiante que el Congreso para alcanzar un acuerdo por la deuda. El gobierno está pagando un costo altísimo en la negociación con el fondo. No se debe a las exigencias draconianas de ese organismo, se debe a su disparatada manera de tomar decisiones. El oficialismo está siendo víctima de una estrategia suicida. Fue la que definió Cristina Kirchner y Fernández aceptó en diciembre de 2020. En esa oportunidad se resolvió que las negociaciones que se habían abierto con el fondo para garantizar un acuerdo en febrero de 2021 se postergarían hasta después de las elecciones. Esa decisión estuvo basada en la convicción de que los ajustes a los que obligaría ese entendimiento, en especial un aumento de las tarifas energéticas, conduciría a un fracaso electoral. Como les ocurre a menudo, los líderes del kirchnerismo, sobre todo la vicepresidenta, no analizaron el costo del camino alternativo que estaban escogiendo. La opción de seguir renunciando a un programa en medio de la crisis deterioró todavía más las principales variables económicas, por encima de todas, la inflación. El consecuente deterioro de los ingresos de la población condujo a la derrota en las primarias de septiembre. Las decisiones de emergencia que se adoptaron después de ese resultado no consiguieron revertirlo. Había sucedido lo que era de esperar. Los ajustes se produjeron igual, solo que no fueron dispuestos por leyes, decretos o resoluciones. Los dispuso la realidad, por el desistimiento de los encargados de gobernar. Así se llegó a la situación actual, que es dolorosa por dos razones evidentes. Los desequilibrios que hay que revertir son más graves y exigen recortes más desagradables, y los recursos del Estado para mantener alguna autonomía en la negociación son mucho más escasos. Fernández llegó al viernes, la fecha del último vencimiento, con el fondo, con un banco central carente de reservas, para que el pago de $700 millones no desnudara esa situación. Acelerando la corrida contra el peso, tuvo que anunciar que se había alcanzado un arreglo. De ese modo, los agentes económicos entenderían que las divisas de las que el central se desprendía esa mañana serían recuperadas más adelante. Fernández montó un simulacro. Leyó un texto desde Olivos anunciando el cierre de la negociación. La verdad es que solo se había acordado un calendario de metas fiscales para reducir el déficit a 2.5% del Producto Bruto Interno en 2022. 1.9% en 2023 y 0.9% en 2024. El presidente se ufanó de que no le hubieran exigido llegar a déficit cero, que no se le exigiera lo que nunca se le iba a exigir, una reforma laboral y otra previsional, y que los compromisos asumidos no impactarían en los servicios públicos. Lo único que había ocurrido es que se había pactado esa contabilidad fiscal. Quedó claro en el comunicado emitido por el fondo el mismo día. Allí se informó que la vicedirectora para el hemisferio occidental, Julie Cossack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cuvedú, han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Se detalló además, desmintiendo al presidente, que acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público. La economista del fondo, Gita Kopinat, enmendó a Fernández, tuiteando que las metas de déficit incluían
0% para 2025. El paso que se había dado era tan provisorio que, como deja ver la declaración, el director para el hemisferio occidental, Han Golfan, todavía no era parte de las conversaciones. Quiere decir que Fernández, con tal de demostrar que los 700 millones de dólares que pagó ese día no estaban del todo perdidos, quedó atrapado en la transacción. Renunció a la principal ventaja de haber pagado. Mantener cierto grado de firmeza en la discusión. ¿Cómo romper ahora un pacto que ya se había, como él mismo dijo, firmado? El poder de negociación de la Argentina se redujo a lo que él no quería mostrar: 0. En ese intercambio faltan capítulos cruciales. Uno de ellos es el temido recorte de subsidios energéticos, que no debería ser menor a la inflación. En este caso, los interlocutores del fondo serían funcionarios como el secretario de Energía, Darío Martínez, o el subsecretario de Electricidad, Federico Basualdo, que no responden a Martín Guzmán. Otra cuestión traumática que siempre recuerdan los técnicos de Washington es que la tasa de interés debería estar por encima de la inflación. La consecuencia de esta decisión es que al Tesoro le sería mucho más costoso financiarse en pesos, es decir, estaría obligado a emitir más, subir más los impuestos o reducir el gasto. La suba de la tasa de interés tiene otra consecuencia, acaso la más delicada de todas. Aumenta la ya insoportable exigencia del Banco Central para pagar sus letras. Los pasivos remunerados de la entidad rondan hoy los 5 billones de pesos. Sí, con B larga, no con M, 5 billones de pesos. Si el costo del dinero aumenta, hacer frente a los vencimientos de esos papeles se hará imposible. ¿Cómo se sale de esa encerrona? Podría haber una desagradable reestructuración similar a aquel plan Bonex dispuesto por Herman González en diciembre de 1989, aunque la receta más probable sea una devaluación de la moneda. Para atenuarla, Miguel Pese aclaró que el fondo hará un desembolso adicional para fortalecer las reservas de su entidad. Lo tradujo enseguida, fastidiada, Alicia Castro en un tuit: vamos a hacer lo mismo que hizo Macri. Lo que interesa subrayar, toda esta agenda delicadísima está todavía por analizarse con el fondo. La pregunta inevitable que se realiza casi todo el oficialismo es por qué se llegó a este punto de la conversación en semejante estado de fragilidad. Una respuesta general es aquella decisión de la señora de Kirchner de evitar medidas antipáticas durante la campaña electoral, pero hay una razón más específica: el extravagante estilo de negociación de Guzmán. El ministro de Economía sembró de fabulaciones el microclima del oficialismo. Admitió que podría conseguir un periodo de gracia de 20 años para pagar el crédito, que habría un recorte en las sobretasas por lo que excede la cuota argentina, que se podría pagar parte del pasivo con bonos ambientales. El último, el dorado de Guzmán, fue que Rusia o China transferirían a la Argentina parte de sus derechos especiales de giro para mejorar el nivel de reservas y seguir negociando sin urgencias. Pero como explica un funcionario cercanísimo al presidente, a último momento descubrimos que los bancos centrales de esos países son independientes y no obedecen a conversaciones políticas. Caramba, no son como la Argentina, ¿vio? El más irritante de los incumplimientos de Guzmán, el que encendió la hoguera el viernes pasado, es que en 2023 habrá que reducir el déficit en 0.6% del Producto Bruto Interno. En el entorno de la vicepresidenta aseguran que él había garantizado un año electoral libre de ajustes zaraza y más zaraza. Guzmán se atrajo al fastidio de todas las tribus oficialistas.
Alberto Fernández también se queja de haber sido engañado, sobre todo después de que la noche del jueves Sergio Massa corroboró en una comunicación con su amigo Juan González, el encargado de América Latina de la Casa Blanca, que los términos del debate con el fondo no eran los que había informado el ministro. Fernández está agradecido a Massa porque cree que con esa llamada consiguió una intervención política del gobierno de Joe Biden que salvó al acuerdo del naufragio. A esa hora, Guzmán y su alter ego, Sergio Chodos, emitían una foto desde el Palacio de Hacienda, uno con su laptop, el otro chateando con el celular, en la que parecían dos estudiantes atragantándose con la última bolilla del examen que deberían rendir a primera hora del día siguiente. La indignación con Guzmán aumenta hasta niveles inconvenientes. Un colaborador del presidente afirma que la propia Cristalina Georgieva pidió a Gustavo Vélez que él mismo haga cargo de la representación del gobierno para sacar a las negociaciones de un pantano. La novedad fue corroborada por fuentes diplomáticas. Esa información hace juego con este dato. Hace ya un mes, Yuriko Sack formuló ante más de un interlocutor argentino el siguiente interrogante. ¿El presidente sabe que su ministro, por lo que nosotros vemos, lo está llevando a un callejón sin salida? Milagroso lo de Guzmán. En su contra coinciden los Kirchner, Fernández y Georgieva. Si dura, es porque es imposible coincidir en la identidad de un reemplazante. La misma incógnita comenzó a predominar en los sectores más combativos del kirchnerismo. Así nació Soberanas, la agrupación que lideran Alicia Castro, Amado Vudú, Gabriel Mariotto y que integra un socio del Frente de Todos como es el Partido Comunista. Esos dirigentes comenzaron a presionar desde la izquierda con alternativas radicalizadas, ir a La Haya o convocar a un plebiscito, por ejemplo. Ellos no esperan nada de Fernández, pretenden romper el silencio de la señora de Kirchner. La controversia sobre el fondo, por la relevancia que le conceden los actores, es capaz de modificar la geometría del oficialismo. Hasta ahora podía identificarse un polo, el de los que propiciaban un acuerdo, entre los cuales estaban los propios funcionarios del organismo. En el otro extremo, Cristina Fernández de Kirchner, y quienes creen, como ella sostuvo en Tegucigalpa, que el fondo es un agente del neoliberalismo para debilitar a los estados, con consecuencias indeseables para las sociedades, como la expansión del narcotráfico. En el medio, haciendo equilibrio, Alberto Fernández. Desde el viernes, Fernández se asoció a Washington. Del otro lado quedó el kirchnerismo rupturista. Ahora, la que hace equilibrio es la vicepresidenta. Este es el contexto en el que se hace comprensible la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados. Todas las informaciones convergen en que se trató de una decisión personal, es decir, que no es parte de una estrategia acordada con su madre, ni al punto de partida de un curso de acción que seguirá la cámpora. Máximo Kirchner explicó en el texto de su dimisión que no estaba en condiciones de defender una estrategia negociadora y un acuerdo con los que no coincidía. Sostuvo ante sus interlocutores inmediatos que su permanencia al frente de la bancada sería motivo de chicanas y agresiones que perjudicarían al presidente. Machacó con que es un gesto individual, acaso temiendo que si fuera una convocatoria colectiva no contaría con demasiados seguidores. Sobre las motivaciones más íntimas y profundas de esta decisión solo caben las incógnitas. ¿Comenzamos? Se corrobora aquella versión según la cual el diputado Kirchner tiene una hipersensibilidad al bullying que le hará la oposición, sobre todo la de izquierda, por defender un programa de austeridad. Hay más,
¿Pesa tanto la mitología de su padre, en especial la relacionada con el fondo, sobre su comportamiento? ¿Será que estaba incómodo con el rol de jefe de bancada? La renuncia coronó una insatisfacción que había comenzado con el involuntario hundimiento de la ley de presupuesto. Son especulaciones razonables, pero no hay respuesta. Hay, sin embargo, consecuencias objetivas. La más ostensible es que la principal víctima de la renuncia de Máximo Kirchner no es Alberto Fernández, sino Cristina Fernández de Kirchner. Ella se muerde la lengua con tal de no manifestar su enojo con las tratativas con el fondo. Ahora, el gesto de su hijo, si no la obliga a pronunciarse, la deja expuesta. Lo hizo en privado, con esta explicación. A Máximo lo hicieron estallar. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero entiendo muy bien por qué lo hizo. Habla de su hijo y habla de ella, también con algún derecho. La relación con la Casa Rosada se ha vuelto tan disparatada que el presidente comunicó a su vice el mini acuerdo que estaba a punto de anunciar solo por la presión que ejercieron desesperados algunos de sus amigos. Fernández y su vice, Fernández, casi no se hablan. Para persuadir a ella sobre los beneficios de su negociación, él, en persona, gestionó una declaración de Lula da Silva, quien a las 14:10 del viernes celebró vía Twitter que la Argentina haya conseguido negociar un acuerdo que preserva su soberanía y la posibilidad de desarrollo del pueblo. Es la segunda vez que Fernández apela a Lula para convencer a la señora Fernández, pero de Kirchner. La primera fue en 2008, cuando amagó con renunciar después de la derrota frente al campo. Algo va mal. En la cúpula del poder se intercomunican a través de un brasileño. La semana posterior a las elecciones se supo por una carta las reuniones infructuosas con Fernández habían sido 19. ¿A qué número habrán llegado ahora? Quien se suponía era la titiritera, pasó a ser títere. Cristina Fernández de Kirchner se siente manipulada por el exasperante temperamento pasivo-agresivo de quien se suponía era su pupilo o su títere. Leopoldo Moró entró en escena para darle una salida. Dijo que los legisladores del Frente de Todos intervendrían desde el Congreso en la negociación con el fondo para que no llegue una propuesta imposible de ser votada. Hay que leer esa declaración de Moró en pendante, con las afirmaciones de Goldfang delante de banqueros publicadas por Sofía Diamante ayer en La Nación. El máximo responsable técnico de la negociación con la Argentina explicó que se pactaría un programa mínimo. Fue más allá. Dijo que no resolvería los desequilibrios económicos del país. En otras palabras, ya todas las concesiones fueron hechas. Goldfang ratificó que debe ser aprobado por el Parlamento. Balance. Alberto Fernández puede correr el riesgo de repetir el calvario de Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, quien a fines de noviembre se resignó a decir: el acuerdo con el fondo peligra, pero ya no está en mis manos, está en manos del Congreso Nacional, que no se pone de acuerdo en aprobarlo. Y hay más. La derivación concreta de la renuncia de Kirchner es que Alberto Fernández logró capturar la presidencia del bloque. Quedó para Germán Martínez. Fue la sombra de Agustín Rossi cuando el santafesino ocupaba el mismo cargo. Hoy Rossi está muy cerca de Fernández. Cristina Fernández de Kirchner, hay que recordarlo, lo enfrentó en la interna santafesina apoyando a Omar Perotti, pero ella no pudo vetar a Martínez. Hay alguien feliz: Massa. A pesar de la cercanía, siempre le resultó incómoda la presencia de Máximo Kirchner al frente del bloque. Ahora se dispone a tomar el control absoluto de la Cámara. ¿Lo logrará?
¿O habrá una fractura del bloque peronista? Si ese fuera el caso, los números indicarían que la Casa Rosada controlaría alrededor de 85 bancas contra 30 disidentes kirchneristas. Un detalle que hay que anotar: Axel Kicillof saludó el anuncio de Fernández y, niño mimado de los rusos, acompaña al presidente a Moscú y Pekín. Habría que observar ese vínculo. Detrás de la aritmética parlamentaria asoma brumoso, un gran enigma. ¿Tendría viabilidad un gobierno de Fernández sostenido por una parte del Partido Justicialista y por Juntos por el Cambio en conflicto con el kirchnerismo? Es una pregunta prematura. Pero ayer, en la cúpula de Juntos por el Cambio, quedó clara una posición frente a los que propusieron esperar la carta de intención o votar a conciencia. Mauricio Macri sostuvo que acompañar al gobierno entraña el altísimo riesgo de quedar pegados a un desastre. La regla es infalible. No hay paz si no la deciden los halcones. Todo el proceso puede tener otra lectura. Fernández defiende el acuerdo con el fondo y, al hacerlo, se abraza por primera vez a un programa de gobierno. Aníbal Fernández hostiga al hijo de la vicepresidenta. Está claro quién le hizo oler el suéter para que sepa contra quién hay que ladrar. Máximo Kirchner entrega una colina importante del sistema de poder, sin el acuerdo de su madre, que debe tolerar un acuerdo para el que no fue consultada. Para entender este nuevo mundo hay que recordar un dato. El Frente de Todos perdió las elecciones y la jefa del Frente de Todos es, hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner. La polémica económica es el papel de tornasol para que se advierta que ha perdido autoridad. ¿Quién es el gran perdedor? Fernández. ¿Alberto? No. Cristina. Juntos somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias www.noticiassinfronteras.com y desde nuestra web www.farbab.com. Los protagonistas están en contacto con todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903. El país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos, sino dejando de votarlos en las elecciones. Mañana tal vez tenga que sentarme frente a mis hijas, a mi hijo, mi esposa, y decirles que fuimos derrotados por la corrupción, pero no podría mirarlos a los ojos y decirles a la cara que no hay salud, educación, ni trabajo en nuestro país, porque no me animé a luchar para recuperar la República. Hasta que hemos llegado y hemos recorrido en esta ruta de la información el país del interior sin fronteras, y queremos compartir y también queremos invitarte para que juntos estemos en esta carrera, en esta lucha de poder encontrarnos y preguntarte, como siempre, si nos querés acompañar. ¿Nos acompañás? Recorremos el país del interior sin fronteras, te mostramos nuestra página web www.farbab.com renovada en este año 2022. Todos los días en vivo desde las 8 de la mañana desde FM Cosmos 90.1 MHz y FM Sensación 89.5 MHz desde la ciudad de Neuquén capital. Recorremos el país del interior por la ruta de la información en más de 150 emisoras de radio de todo el país. Somos tu voz sin fronteras. Escuchalo, compartilo, difundilo. Vos sos el protagonista principal y nuestra meta, recuperar la República con nuestras herramientas, la Constitución Nacional, la verdad y el verdadero protagonismo, la ciudadanía. Te esperamos. Difundilo, compartilo. Hasta siempre. Hasta aquí, hemos recorrido el país del interior por la ruta de la información sin fronteras. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en una nueva edición del programa de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, Sin Fronteras. Ricardo Huarte y todo el equipo de producción les desean una excelente jornada. Que Dios los bendiga a todos. Hasta siempre.
sin fronteras. Vender más no es una sensación, es una realidad. Haga como nuestros clientes. Confíe en nuestros medios. Radio y televisión. Todo el Valle. Toda la audiencia. Decídase ya. No sea un comerciante más. Elija ser un exitoso cliente nuestro. Llámenos. Tenemos un plan para cada necesidad. Haga radio y televisión y no pare de vender. Neuquén Producciones en toda la Patagonia. Las radios más escuchadas. Los canales locales de aire más vistos. Publicite con nosotros. Elija publicitar en este medio. Línea de contacto para vender más. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. Teléfonos 0299 447 3108. Celular 0299 154 16 0903 154 2096 10 0298 154 76 5239. Está a solo una llamada del éxito. Neuquén Producciones y felices ventas.